Los hechos de la calle 42 preceden a las verificaciones que de ellos realizamos en el pensamiento o la ley. Vivimos el mito antes de declarar que es un mito. Mito que podría aparecer solo en la reflexión o traducido en una historia. El involucramiento existencial es en sí mismo una certeza. Acción en sí misma y por sí misma, la certeza de lo inmediato. Mi impulso a volar hacia el sol por encima de todo como Ícaro. Mi desconocida unión con mi madre como Edipo. Mi integridad inaccesible que distancia como Artemisa. Mi ataque agresivo contra la mugre y monstruos bestiales como Hércules. La sonrisa despreocupada y el cautivante atractivo que traigo a cada encuentro como Afrodita. Antes de su mayor o menor veracidad y pese a todas las discusiones acerca de la verdad, los mitos son las fantasías en marcha concurrentes a nuestras conductas. Mitos representados en las ceremonias de rituales habituales y patrones diarios de expresión y percepción encarnados en la conducta humana. Necesitamos volver a dirigir la mirada a Edipo. El mito es la seguridad o certeza que acompaña irreflexivamente en cada una de nuestras acciones. Y como dijo Isaiah Berlin refiriéndose a Vico, es el mito lo que nos proporciona la sensación de realidad. De modo que la realidad no es la ausencia de mito ni lo contrario del mito. Nuestra inmersión en el mito es la realidad. Así, al inicio de la obra, el rey Edipo dice: bueno, yo sé que todos ustedes están enfermos y que en su enfermedad ninguno está tan enfermo como yo. Su dolor me afecta a mí más que a nadie. Edipo el tirano, el rey, ha tomado a la ciudad y a su pueblo como si se tratara de él. Los llama sus hijos, identifica su condición con la de ellos. Él es la ciudad y su pueblo. Tratamos, sin embargo, con algo que va más allá del significado simbólico del reinado. Tratamos más bien con la interpenetración de la enfermedad entre la polis, la ciudad, el pueblo y el individuo. Todos están enfermos en conjunto, individuos, comunidad y gobierno. No podemos separar lo privado de lo público. Los dioses no afectan únicamente a los individuos y las familias o solo a los seres humanos. También afectan la tierra, las cosechas, a los rebaños y a las instituciones del Estado. Los factores míticos también pueden patologizar una ciudad, tal como exactamente dijo Jung en Wotan en 1936, refiriéndose a Alemania. Los dioses viven en la polis. El rey, ya sea en Tebas o en Texas, ¿cómo actúa la ciudad cuando está enferma? ¿Qué movimientos realizan sus gobernantes? ¿Qué nociones de remedios surgen de una ciudad enferma? Y la obra de Edipo nos da respuestas. Primero, la ciudad enferma llama al líder para que encuentre el remedio, igualando al rey con la ciudad. Edipo el tirano dice: el gobierno es responsable, el pueblo son como niños. Segundo, el líder acude a Apolo para que éste revele la causa y la cura. Dice Edipo: iré al oráculo de Apolo para encontrar qué decir o hacer para salvar al Estado. El gobierno asume una conciencia apolínea, medios apolíneos de diagnóstico y corrección, ya sea que se trate de Tebas o Texas. Y el gobierno habla en nombre de Dios. Cito la obra. Ahora Dios me lo ordena. Háganlo por mí, por Dios y por nuestra tierra. Tercero, la ciudad purga. Dice Edipo: me desharé de esta peste. Edipo habla de purificación, expulsión, castigo. Maldice a los que no lo obedecen. Cito: le prohíbo a ese hombre quien quiera que sea mi tierra y prohíbo a cualquiera a que lo reciban, o que lo lloren o lo feliciten, o que lo hagan partícipe de los sacrificios y las ofrendas a los dioses, ni que le den siquiera agua para que lave sus manos.
Les ordeno a todos que lo expulsen de sus casas porque él es nuestra mancilla. Cuarto, la ciudad enferma proclama edictos. Edipo dice, yo prohíbo, yo ordeno, invoco esta maldición. En estos primeros pasajes de la obra, él habla como si fuera la voz de la ciudad. Edipo el rey es el Estado y una figura eminentemente pública. Estas 4 soluciones, y permítanme repetirlas brevemente. Una sola respuesta a una pregunta compleja, el apelar a Apolo, el lenguaje de polución, peste y expulsión y declaraciones apodícticas en nombre de Dios. Estas 4 supuestas soluciones son en realidad manifestaciones de la enfermedad de la ciudad, sus signos diagnósticos. Las soluciones que el paciente imagina para su enfermedad pertenecen a la imaginería de su enfermedad. Es por ello que al inicio de la terapia, el terapeuta escucha con sumo cuidado lo que el paciente desea obtener del tratamiento. El cómo imagina el paciente el remedio y las medidas que ya está tomando muestran cómo el paciente está constelado por su condición. La solución a los problemas de Tebas evidencian el problema de Tebas. Las simplistas soluciones apolíneas a la enfermedad de los Estados Unidos de Norteamérica son parte de la enfermedad misma. La clásica solución ritual solo podría ser el sacrificio del rey. Y el sacrificio del rey significa más que la capacidad de admitir un error, pero incluso eso está faltando. He acudido a una clásica tragedia, la del tirano Edipo de Sófocles, para exponer el mito en el que hoy nos debatimos. Pero hay otras, como esa historia por la que están absorbidos los excluyentes seguidores de Jesús. La historia del Armagedón, el capítulo final de la Biblia cristiana, que presenta una visión del capítulo final de la vida en el planeta. Esta historia arquetípica es un mito de horror y terror, de llamas y de plagas, y en la túnica blanca de un Cristo vengador goteando con la sangre de sus enemigos. Un mito que también proporciona certeza y creer en él insta a la acción. Mientras que podría ser más bien una profecía autocumplida o una enantiodromia o una revelación de la autodestrucción de la Biblia cristiana al final de un eón. Lo que podemos y debemos aprender de Joseph Campbell es que el mito se trata por completo de nosotros. En la esquina de cada calle, el mito es la realidad, y el reconocimiento de esta certeza, el análisis de cómo el mito opera entre nosotros, puede impedir que caigamos víctimas de las creencias ciegas y del desastre de los delirios. Puesto que todos estamos dentro de una locura colectiva, todos nosotros, incluso aquí, en este hotel Grand Hyatt. Muchas gracias.